trambólico. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Gracias por estar del otro lado. Gran programa tenemos esta noche, como siempre, ¿eh? Así que les doy la bienvenida, gracias por estar ahí. Bueno, ayer hubo algunos cacerolazos, movilizaciones. Hoy llegó el momento de las velas contra el tarifazo. Vamos a ver las imágenes, mirá. Sin las banderas. Ahí estamos viendo imágenes de último momento, ya en las últimas instancias de esta movilización, de la marcha de las velas contra el tarifazo. Bueno, organizado por camioneros, ¿no? Buenas noches, Claudio. ¿Qué tal, Santi? Buenas noches a todos. Organizado por camioneros, se plegaron varios otros movimientos, otros gremios, movimientos sociales y vecinos espontáneamente también. La marcha es la primera manifestación, aparte de los cacerolazos que vos contabas anoche, que se dieron esporádicamente en algunos barrios, sin alguien que los vertebre. Hoy hubo algo más organizado, una convocatoria para cerrar un día bien caliente, ¿no? En cuanto al tema de las tarifas. Después de lo que ocurrió ayer en el Congreso, que lo contamos acá, lo tratamos muy bien, con la presencia de Graciela Camaño y de Alfredo Olmedo, los dos protagonistas del Congreso de anoche. Lo que tuvimos hoy fue una reunión de todos los socios del gobierno, de Cambiemos. Se discutió mucho qué se podía hacer para morigerar el impacto que está teniendo esto. Y me parece que lo que empieza a emerger es el impacto que va a tener sobre la clase media en este caso. Viste que siempre dicen, bueno, la tarifa social va a seguir, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar con la gente que paga y cada vez se le va a hacer más difícil afrontar a todos los aumentos que vienen? Ahora viene, hablamos de gas y luz y viene transporte de vuelta. El boleto se va a ir a 11 pesos. En dos etapas. Esta marcha es una marcha opositora, digo. Hay dos problemáticas. Una, el tema de las tarifas y la problemática social. Y otra, esta marcha de la oposición, que me parece que son dos discusiones distintas. Acá está Pablo Moyano, que convoca, está Hugo Yasky, Pablo Micheli, está Pablo Moyano, como dijimos, Omar Plaini, Roberto Baradel, Luis Delía, Gustavo Vera. Es una marcha opositora que toma una problemática social que existe, que es el tema de las tarifas, y va a la calle. Me parece que es diferente de los cacerolazos que se vayan a algunos barrios. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andás, Santiago? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, días agitados. Sí, muy, digamos, hubo... Pero me parece que si uno ve lo que hizo hoy el gobierno, sobre todo, a pesar de que recibió el radicalismo y todo, no dio mucha marcha atrás. O sea, porque lo que hay es lo mismo, pero en cuotas, con lo cual la objeción sustancial que tenían tanto Lilita Carrió como los aliados radicales de Cambiemos no ha sido más que dividida en cuotas, digamos, pero fue poca cosa la que se llevaron los radicales de la Casa Rosada, sobre todo porque Macri les dejó en claro que le importa el déficit fiscal y que solo iba a aceptar propuestas que no tuvieran costo fiscal. Entonces no había mucho más para discutir que no fuese una situación en cuotas. Con intereses, María. Con intereses. Y con intereses. Claro, porque justamente, no con la idea de nada que tenga ni un mínimo costo fiscal. Poné un poquito de audio a lo que fue el escenario. Ahí está Alejandra Darín. Es bastante heterogéneo, ¿no? Pues estaba Luis Delía también, sí, bueno, Yasky, Micheli, Baradel, Moyano. Baradel. Bueno, ¿podemos decir que la foto de la nueva oposición? Sí. No, es la vieja oposición. Yo, a mi modo de ver, de heterogénea no tiene nada. A ver, son los mismos de siempre. Es un sector de la oposición que está nucleado desde hace tiempo en ahora las dos CTA que confluyen, con Yasky, con Baradel, con Micheli, con un sector de los artistas que apoyaron al gobierno kirchnerista que ahora también se movilizan. Y es lo que se vio y lo que se ve hoy en el Congreso. ¿Eso exime o hace menor el impacto de la problemática tarifaria y social? No, pero son dos cosas distintas. A ver un minuto, porque hoy le toca el turno a las velas. Y obviamente que hubo discursos, hubo una movilización. Y uno ya empieza a ver algunas caras fuertes con respecto a las próximas elecciones. Una oposición que se está rearmando y uno ya ve más allá de la protesta, más allá del tarifazo, ya ve ciertas proyecciones políticas, ¿o no? Sí, correcto. Coincido absolutamente con lo que decía recién Débora. Viste que hay un sector que está buscando cuál es la excusa o cuál es el argumento o cuál es la cuestión que los va a volver a sacar a la calle para tratar de mover y movilizar. Recordemos que el Partido Justicialista está en una crisis absoluta, hoy hubo noticias también, etcétera, etcétera. El movimiento obrero está desarticulado absolutamente, entonces cualquier cosa que ellos sientan que es una mecha que se puede encender, agrupa a todos los sectores. Por ahora sindicalismo opositor, algunos cercanos al kirchnerismo, otros más o menos, pero es una marcha totalmente política. Ahora, nuevo, poco. Pero ¿sabés quién puede ganar acá? El que realmente aporte el cómo. Porque estamos ante una problemática muy, muy compleja. Acá no va a salir. Y estamos en el 60%, no es que estamos ya con la tarifa que tenemos que pagar. Y tenemos a un país, el resto, que no es el área metropolitana,
que sufre la consecuencia, entre otras cosas, Igual, de Pablo, pará. los subsidios en la nuestros y crisis nuestra inflación. energética todos coincidimos. El Sí. tema es que hay gente que no puede pagarlo. Pero por Para supuesto. ellos- Sí, a ver, Bueno, sí, pero para el tema es ellos- cómo, el tema es cómo, Para pero ellos- algún político tendrá que decir cómo. Bueno, para los que no pueden pagar, van a poder ir a la proveedora de Norte, de Sur, en fin, la que le corresponda, y plantear que no puede pagar, y ahí se va a evaluar el famoso plan de pagos que se acaba de decir. En el gobierno están absolutamente convencidos que no se va a modificar la tarifa. Te muestran cuadros como este en donde te explican que a pesar de la recomposición tarifaria que inició el gobierno de Macri, hasta la fecha el consumo tanto de gas como de luz no bajó. Vale decir que si la gente ahora le cuesta pagar, no se nota en el consumo. Es como que igual se sigue consumiendo. Y el otro punto que te argumentan es que el 60% de los usuarios van a pagar menos de 1.000 pesos mensuales. Entonces te dicen... Pero es mentira, Por perdón, favor. es mentira, porque Rosario, los sí. números son Buenas más. Buenas noches. Las marchas son todas políticas, todas las que se hacen. Y yo creo que no podemos poner el foco en quién convoca, sino en que la gente no le alcanza para pagar la tarifa. No puede ser que las tarifas en general te ocupen el porcentaje tan importante del sueldo que vos tenés. Y esta es la problemática que estamos enfrentando. No solamente va la tarifa en cuotas y con intereses, sino que se le está pidiendo a las provincias que tomen ellos ese costo financiero, o sea, que le paguen a las empresas eléctricas y que luego le cobren a la gente dentro de 3 o 4 meses. Con lo que también le complica la situación a las provincias. Esta fue respuesta del gobierno nacional. A mí me parece que estamos, como siempre, en una encrucijada. Es decir, los salarios están muy aplanados, hablando de aplanamiento de tarifas, y las tarifas no se aplanan. Te dan cuotas y con intereses a pagar en un tiempo. Es una complicación y otra vez ya hay presentaciones en la justicia. De La Plata, por ejemplo, para ver si esto, de acuerdo a lo que dijo la Corte, en 2016, cuando tuvimos todo este debate de las tarifas, la Corte dijo, tienen que ser graduales, transparentes, racionales. Bueno, ahora ha habido una presentación para decir, no son transparentes, no son graduales, no son racionales, no son razonables, de acuerdo al bolsillo de la gente. De acuerdo al gobierno, lo que representa el promedio, según el INDEC, estoy diciendo la voz del gobierno, Sí, sí, claro. es el 8% de los ingresos familiares representan todos los servicios públicos. Entonces ellos sostienen, el promedio de la factura no es tan alta. ¿En base a qué número, Liliana? 8%. No, INDEC. No, el 8% de qué sueldo. No, Del no, ingreso es familiar. el promedio del ingreso familiar, el 8% se te lo lleva todo el pago de servicios públicos. Es un porcentaje, Si no no, el yo digo que la monto. gente dice que le ocupan más porcentaje. Exactamente, la Es gente mucho- argumenta... Es mucho más. Chicos, Es vayamos mucho más, Mira es lo que mucho se más. planteó hoy en Casa de Gobierno. Supongamos, pago 1.000. Me van a dejar pagar 750, suponete lo que yo pagaba antes. Claro, y los 250... Y los 250, que supuestamente es el aumento, lo dividimos en cuotas aplicable con una tasa que sí es la del Banco Nación, Más que es baja del mercado, benévola, dice el que es gobierno. sí, Más pero baja que es del 27 mercado. y pico. Bueno, más baja del Ya mercado. tenés que La sumar tasa. unos 65 mangos. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que no es la luz. Viene una vez por mes, listo, pago 2 cuotas. Esto viene todos los meses. O sea, la cuota que hoy no pago se me va a sumar a la cuota próxima. El gobierno tiene una información que vamos a tener un invierno por el tema del gas muy crudo en Buenos Aires. Pero la vas a pagar en verano de todas maneras. O sea, Bueno, cuando las y tarifas pero cuando la, empieza la- a con la bajar. pagás, intereses. Caro, la Con pagás, vos intereses. vas acumulando dinero para adelante, Claro. para adelante, para adelante. Tenés deuda. A ver si Es me deuda. Acumulás Sí, deuda. María, el tema es cómo, ¿no? Bueno, claro, vos tenés 10 años de congelamiento tarifario y la propuesta de salir en 3 años, 4 años totalmente, bueno, lo que genera es esto, que crece un ritmo que es necesariamente más alto que el crecimiento de los salarios, ¿no? Que es un poco lo que plantean algunos sectores. La velocidad, porque el trabajo que hicieron los técnicos radicales que trataron de poner en alerta al gobierno es bien interesante, porque dice que primero hubo un último aumento en el último trimestre del año pasado que se acumula a este nuevo incremento. Los radicales también habían propuesto y llevaron a Casa de Gobierno que la mitad del último aumento se postergara para el 2019, lo cual fue rechazado porque no quisieron tocar nada del ritmo de las subas. Y el planteo es que se van a subir, sobre todo entre junio y octubre, digamos, por la estacionalidad del invierno, se van a sentir el efecto acumulativo de estos últimos incrementos. Y había cálculos que les preocupaba que les llegara a familias de clase media por su tipo de consumo boletas de 5.000, 6.000 y hasta 7.000 pesos en el invierno.
Porque el año pasado, que fue un año electoral, acordate que corrieron las últimas facturas hacia fin de año justamente para que no cayeran las más contundentes junto con octubre. Bueno, ha habido informes reservados que recibieron justamente los radicales respecto de estos incrementos muy fuertes y por eso el avance hacia gobierno, hacia la Casa Rosada, para que puedan corregir algo. Y depende mucho, digamos, lo que planteaban, ¿no? Del clima. Este abril es como un regalo. Este abril tan caluroso. Sí. ¿Y de dónde saca el gobierno el dato de que el 80% de los consumidores paga tarifas promedio de 700 pesos? Yo realmente no lo sé porque lo sostienen con supuesta argumentación, pero sin embargo no es lo que... Vivimos en un edificio. ¿Alguien sabe lo que gastás vos, lo que gasto yo? No, sí lo tenés. En el caso de Edenor y del gas, sí. A ver, Milton, Cecilia, buenas noches. ¿Qué tal? Claro. Sí, acá me parece que además esta resolución de cuotear de alguna manera la tarifa no va a evitar que una factura de 4.000 pesos sea barata porque llegan 3.000. Y los 1.000 que te van a cobrar hacia adelante, el problema es que te van a llegar esas cuotas con un servicio de gas en noviembre, diciembre, que está bien, consumís menos, pero va a tener un nuevo aumento porque en octubre hay otro aumento pendiente. Y además hay sobre las tarifas, acá recién Paulo decía, Débora, ¿de dónde sale esta factura promedio de 700 pesos? Hay una cosa que es la factura que recibe uno en la casa, en el caso de Edenor y de Sur no pasa tanto, pero en todo el interior del país las facturas de electricidad están cargadas de cientos de cargos de leyes, cargos provinciales, municipales y demás, que muchas veces te duplican la factura. Con eso el Estado Nacional no puede hacer nada. Depende de cada provincia y de cada municipio. Ahora, sí. Pero la factura te llega a vos y tenés que pagar todos los cargos juntos. María, pero todo lo que se debata de acá hasta las próximas elecciones va a ser así. Con este nivel por un lado, el gobierno que se encapsula y la oposición que sale a ocupar la calle. Pasa que esto es un tema muy sensible en la opinión pública, ¿no? El gobierno viene en una caída de satisfacción, en una caída de su imagen. Por supuesto que mantiene niveles muy altos Macri para este momento del gobierno, pero así todo viene sufriendo una caída de algo que realmente es muy sensible. Y hay incluso aliados del gobierno que lo que están planteando es, ojo que no volvamos al 2016, que se vuelva a judicializar y que la Corte vuelva a tener que meter un frenazo, porque ahí sí vas a tener el problema del déficit fiscal si te lo llegara a frenar. Porque hay un hecho que no se mencionó, lo menciona mucho Héctor Polino y me parece clave, que es ¿a cuánto quiere llevar el precio del gas? ¿Cuánto vamos a pagar por el gas en el cálculo de Aranguren? Y en el cálculo de Aranguren lo fijó muy por arriba de los valores internacionales, o sea, fijó un precio de gas importado muy caro. Y la Corte, cuando falla, le pregunta a Aranguren, en un momento le dice, ¿de dónde saca usted el valor del gas que...? Y eso no fue debidamente respondido. Entonces hay también temor, digo, incluso de sectores aliados al gobierno, decirle, ojo, porque si volvemos a la Corte, podemos volver a la Corte flojos de papeles con el argumento de la razonabilidad del ritmo de los aumentos y sobre todo que tengan que explicar de dónde saca Aranguren el valor que te va a cobrar el gas. Gustavo. Sí, a ver, el primer problema que tenemos es que venimos de un gobierno que no dialogaba a otro gobierno que no dialoga. Vos me decís, ¿se puede llegar a una solución? Y siempre dijimos, ¿por qué no convocan a un consejo económico social en donde entre todos puedan pensar una solución para este país de frazada o manta corta, en donde si tapás los subsidios, destapás la parte de abajo, si tapás la parte de abajo te queda el déficit fiscal arriba? Ahora, lo que está claro es que no es Aranguren, porque la gente dice Aranguren. No es Aranguren, es Macri. Y si yo fuera Macri y el único ministro que me ahorra 80.000 millones de un año a otro es Aranguren, y probablemente lo mantenga en el cargo todo el tiempo, digamos, creer que es Aranguren el que diseña la política energética y que Macri está totalmente en desacuerdo. A tal punto es cierto lo que vos decís, que Macri está convencido que si yo bajo el peso de las tarifas, o sea, aumento los subsidios, para decirlo de alguna manera, esto significa más emisión de deuda. Entonces él lo que dice es, perfecto, está bien, sigamos regalando o no incrementando las tarifas, pero después no se quejen si yo tengo que tomar deuda para compensar, porque o parar infraestructura pública. No, él está convencidísimo de esto, por eso va a ser muy difícil y van a tener que llevarle trabajos muy concretos, muy acabados en el sentido del financiamiento, lo que vos siempre preguntás, para que Macri diga, ok, bajemos
bajemos las Ahora, tarifas. Lili, también tenemos Ahora, un hay un problema dato. adicional, que es claro, el año pasado, el año electoral, no quisieron tocar. Y el próximo- Ahora, por ejemplo, va a venir un aumento muy grande del subte. Claro, vos te preguntás, ¿cuándo fue el último aumento del subte? Vos decís, che, ¿qué aumento? 2016. Claro, el último aumento del subte es del A ver, 2016. ponemos imágenes de lo que acontecía hace un rato nada más. Michelle, lo tenemos un ratito nada más hablando con nosotros. La verdad que fue una jornada más, nuevamente un tire y afloje y el trasfondo que tiene que ver con un tema muy sensible, como decía Mario Donel, que son las tarifas que todos pagamos, ¿no? Sí, Diego. Yo quiero repetir algo que dijimos recién. Resaltarlo, porque parece que pasó por desapercibido, es algo a lo que hemos llegado. Acaban de decir que vas a poder pagar la luz en cuotas, que te van a cobrar el gas en verano. ¿Entienden al punto que hemos llegado? Cómo hemos casi perdido la dignidad y tomamos como natural algo que es gravísimo y es totalmente ofensivo. ¿Podemos pagar la luz en cuotas? Es denigrante. ¿Por qué? ¿Por qué es denigrante? ¿Entienden la gravedad del país en el que estamos? Esta es la solución que La te da gente este lo gobierno. paga, porque también hay que decir que la Pero morosidad no, tiene que haber subió. otra solución. Por eso piden parar el ajuste, por eso dicen... Y cuando decimos... Pero, Diego, hay gente Pará, que- perdón, hay gente déjame que no cerrar una quiere idea. pagar en cuota de gas y paga en cuota viaje al exterior. Cuando dice Claudio, por ejemplo, que es... bueno, no, esto salen a la calle porque buscan cualquier excusa, son grupos políticos. No, hasta con un puntero vos, Santiago, te pido hacer un trabajo de mirar las imágenes. Miren la gente que marcha. Hay mucha gente común que está pidiendo que no puede pagar. Mi club, el Club Atlético de Tuzangó, de agua. Hoy estamos tratando de solucionarlo. De hecho, mañana voy a tratar de ver a ver qué pasó. Pasó de 5.000 pesos que pagaba en la cancha a 18 de un mes al otro. Y de 10 a 20, de 10 a 20.000 en la sede. ¿Cuánto de aumento? En agua solamente. Santi, si lo queremos poner en términos concretos, una buena forma es medirlo en cuántos días de trabajo te costaba pagar la boleta de la luz antes de que empiecen los aumentos y 1.038% después, que es lo que aumentó la electricidad en promedio, o 510% después, cuánto te cuesta hoy. Y acá está el centro de lo que tiene que ver con el reclamo, porque el salario aumentó 80%. Lo que te costaba 2 horas de trabajo con el gobierno anterior, claramente que había que modificarlo, hoy te está costando 2 días de trabajo. Y claro, lo que te queda disponible para consumir después es mucho menor, porque no es una entrada de cine, Santi. Vos no podés dejar de pagar la luz, el gas, el transporte. Y tiene otra consecuencia, te pasa me pasa por lo menos cuando caminás los comercios de la ciudad. La consecuencia es que el comerciante ve que el que es su cliente no consume más, en todo caso consume lo mismo o un poco menos. Y su ecuación económica, quien te está mirando en este momento tiene un negocio en Villa Devoto, es peor, porque le aumentaron mucho los costos. Digo, la crisis que tiene que resolver el gobierno no tiene solamente una dimensión de carácter económico, sino que también tiene una dimensión de carácter social. Es como que 12 años te fuiste a dormir sin lavarte los dientes. Ahora, en vez de darte un cepillo de cerda blanda, te dicen, anda, empezá con el de alambre de púa. Y es bastante complicado. Sí, Damián, por favor. A ver, siguiendo la línea de Matías, hay algo importante. Por cada 50% que aumenta la tarifa, aumentan 10% los bienes. Que lo descontamos, porque claramente el gasto directo pensamos que es solamente la boleta. No, en realidad pagamos también mucho más los bienes que consumimos por el aumento de tarifa, Claro. porque obviamente le pega al Tiene sector que explicar a empresario. eso. Ahora, vos fíjate una situación, Santi. Hablamos del caso de Carrefour, del plan preventivo de crisis. En La Matanza, textil y calzado, son 200 las empresas en plan preventivo de crisis. Y cito 2 casos. Una empresa que en el 2016, pyme, 20 empleados, tenía boleta de 2.000 pesos, hoy paga 32.000 pesos calzado. Y otra pyme de 100 empleados que pagaba 200.000 pesos y hoy paga 2 millones de pesos de gas. Que claramente eso es una locura. Claro, el tema, ¿Cómo? El tema es cómo, ¿de dónde sale la plata? A ver, sí. Ahora, ¿Cómo? ¿Cómo no le pueden cobrar 2 millones? Por favor, sí. Digamos, todos estamos de acuerdo en que tenemos un problema. El tema es cómo lo abordamos, Claro. cómo lo Sí, pero el Gente gobierno capacitada, toma una Porque también decisión. es cierto, sensibilidad. gente capacitada y con sensibilidad gente social. capacitada con sensibilidad hace rato que parece no gobierna la Argentina y no los Hace últimos 3 años. No, los últimos 3 años por lo que hemos visto. Lo que pasa es Digo, que depende, Todo, dejen de depende- repetir y decir Yo esas entiendo, cosas. yo entiendo que Te puedo además- dar una yo entiendo, solución. pero yo entiendo lo que vos planteás. Sí. Consumen menos, recaudo menos Día de de trabajo IVA. para pagar la boleta. Bueno, Eso es lógico. Ahora, ¿cómo haces con una crisis energética a la que había llegado la Argentina
¿Cómo haces para ir gradualmente cobrando más y al mismo tiempo recuperando independencia Depende energética? cuál es Es complicado. Bueno, ¿sabes qué? Me parece que lo importante es saber primero dónde te parás cuando diseñas la política pública. Si del lado de las empresas para que le cierren los números o del lado de la gente para que pague la boleta. Por ejemplo, en este último aumento se podría haber desdoblado el aumento del... Porque no nos olvidemos que 30-35% de lo que viene en la parte de abajo de la boleta va de vuelta al Estado. Porque es IVA, es ingresos brutos, es impuesto a las ganancias. Podrían haber evitado poneme las imágenes de hoy. Quiero ver el escenario, porque la verdad que hay muchas caras muy conocidas. Recién Rosario decía, bueno, todas las marchas son políticas, lo volvimos a ver en un Pero acto... esta es partidaria, ¿no? Claro, Políticas son todas. políticas La son gente todas, que es mirar. Esta es partidaria. Sí, igual este es un reclamo del pueblo, no es un reclamo... Pero hablan los que tienen voz. Ponete que habla Juan Pérez. ¿Quién lo va a escuchar? Habla un vecino. Me parece que se puede abordar un poquito con que las empresas eléctricas ganen un cachito menos. Nicky Caputo con ¿cómo una gana menos, amigo el presidente? y Mindling con la otra, de Sur y Edenor, han ganado más de 9.000 millones de pesos, muchachos. A ver. Igual además ¿Y dónde en está este el control de proceso- las inversiones que tienen que hacer y por qué tenemos que soportar nosotros, los más débiles de la cadena, el costo? Bueno, me parece que vale la pena reunirse con los muchachos. ¿Para qué le quiero Debatir. consultar a María? Porque Aflojen. ¿te acordás cuando este gobierno arranca que tuvo que dar marcha atrás con el primer tarifazo? Sí, claro. ¿Crees que es un gobierno falto de sensibilidad para estas cuestiones que las manejan, que nunca terminan de aprender? Bueno, yo creo, coincido con Gustavo y con Liliana, que es cierto que Aranguren es Macri, que alguien que ahorró el 38%, digamos, lo que él está buscando es dónde cortar para reducir déficit fiscal. Este año hay dos grandes ahorros, el cambio en la movilidad jubilatoria, donde hicieron un saquetazo, y ya la segunda parte importante del plan de reducción de déficit fiscal es el tema de la reducción de los subsidios. Pero otra cosa es la política energética. En cuanto de la política energética, ¿qué tipo de política energética está haciendo Aranguren más allá de quitar subsidios? Y ahí hay un montón de expertos, insisto, incluso afines al gobierno, que son críticos de la forma en que está encarando este problema, aún estando de acuerdo que lo que hay que hacer es quitar subsidios y quitarlos rápido. En el tema energético, los compromisos, los expertos del CIPEC, que es una ONG, digamos, que no se puede considerar opositora al gobierno, bueno, es independiente, pero hay un montón de situaciones en las que colaboran y demás en programas de gobierno. Lo que plantea es que en el tema energético asumieron un compromiso por los próximos 15 años con las empresas energéticas en condiciones muy desventajosas para los consumidores que van a terminar pagando todos esos acuerdos. El tema del gas, ¿cuánto vale el gas? ¿Cómo fija el precio del gas Aranguren? Me parece que son temas en los que están ausentes los organismos de control. Los organismos de control están copados por ex secretarios, empleados o funcionarios del gobierno. El consumidor muy desamparado. ¿Vos entendés la factura? Es muy difícil de entender. La previsibilidad, porque el consumidor no sabe lo que le va a tocar. Abre la factura y no tiene idea lo que María, le puede ¿sabés venir. qué falta? Porque dicen, vamos a concientizar porque nos acostumbramos a no apagar luz. Eso es verdad. Pero uno en su casa no tiene un control de un medidor que le va marcando lo que consume. Digo, che, mira, me estoy excediendo, apago, prendo una vela. Uno hasta Pero que vos no sabés llega... que tenés No, pero hasta que no llega a la prendido, factura hay muchas sorpresas, porque hay cosas que yo veo mucha gente que no tiene tarifa social que no las puede cortar. Una bomba de agua, no todo el mundo tiene agua corriente, no la puede cortar. Ante la inseguridad que hay gente que tiene que poner luces de noche sí o sí, y no todo el mundo puede acceder a la luz LED. En un país civilizado, ¿sabés qué se hubiese hecho? Porque esto es un cáncer que tiene Argentina. Cuando ganó este gobierno, las fuerzas políticas decir, che, tenemos un problema energético que se nos cae todo. Nos tenemos que reunir y ya que en 10 años fue un desquicio, en 10 años volvamos a la normalidad. Con un acuerdo entre todos. En 4 no podés solucionar el problema tarifario de 10 años de delirio, de fiesta, de regalo, porque vos vas subiendo. Hoy estamos en el 60%. Nos falta un 40%. El día que venga la tarifa plena, tenemos que vender la casa para pagar. Nancy Paso, buenas noches. Pero buenas noches. ¿Y? Escucho mucho populismo por acá. A ver. Cristina los ha infectado a todos. ¿Cuánto te vino de luz? ¿Viste que es la pregunta ahora? ¿Cuánto te vino? Sí, es la pregunta del momento. ¿Cuánto me vino de luz? 5.000. Vos sos provincia. Pero sí, soy provincia, me viene por mes. Pero me vino recontra barato porque en realidad estuve viajando, así que... ¿5.000 barato por mes? Sí, sí, para la casa. No, barato para mí no. Pero te estoy diciendo 5.000 y en realidad el vecino de enfrente le vino 9.000. 9 lucas.
Por mes. Por mes. Por mes. Pero, perdón, el otro día una amiga mía fue a dar clases de apoyo a una villa. La señora tiene una casita de 3 ambientes, de 2 dormitorios y el living, comedor, cocina, y 2.000 pesos le había venido de luz. Así el tema es que hay gente que lo puede pagar y hay gente que no puede. Pero no es una locura. A ver, yo Claro. claramente fui sarcástica, ¿no? Sí, me habrán escuchado. Sí, pero bueno, digo, evidentemente votamos esto y hay que aguantarlo. Yo siempre medio como que digo lo mismo, ¿no? O sea, quizás alguien esperaba otra cosa de Macri. No. Porque digo, la verdad que no. Entonces digo, me parece que es lo que hay. Ellos están convencidos que el camino que han elegido es el correcto. Han logrado que además haya un coro de ángeles mediáticos que mejoran el canto del gobierno. Y la verdad que me parece, o sea, no es que esté resignada, pero digo, no me extraña nada de lo que sucede. Me parece que en realidad nada, me parece que es lo que hay. ¿no? Pero coincido con vos en esto de qué es lo que hay. Y en el medio hay un país que está expectante de soluciones, porque la crisis energética la tenemos. El tema es cómo salir. Cuando Pero yo te decía yo hay algo gente que no puede termino, directamente. está bien, pero yo Sí. hay algo que no termino de entender. A ver si alguno que entiende más de economía que yo me puede explicar. El déficit del Estado es grandísimo. Se supone que el déficit empezó a caer o a bajar porque nosotros estamos pagando lo que antes nos regalaba Cristina. ¿Hasta ahí estamos todos más o menos de acuerdo? Yo lo digo de manera fácil, pero digamos, es esto. Pero paralelamente crece la deuda externa. Entonces, digamos, ¿en dónde se está yendo el gasto? Bueno, es que eso porque si nosotros... te lo pongo en números. Es un tema de prioridades. El año pasado pagamos... A mí me dicen que si nosotros no volvemos a pagar menos la luz, el gas y todo esto, se viene abajo la Déjame que le matriz ponga números energética. a tu razonamiento. El año pasado pagamos de subsidios totales 216.000 millones de pesos. ¿Sabes cuánto pagamos de intereses de la deuda externa? ¿Y de Levac? 224.000. Pará, O sea, pero- la deuda pero no es externa justo. generó... Si vos no es justo. Si vos no subís la tarifa, los intereses de deuda son Porque más. voy a A ver explicarte, si- es una cuestión técnica. Ella hizo una pregunta concreta. Sí, y vos sí. sabés que antes, Cristina, no se financiaba con deuda externa, Sí. pero se financiaba vía el Banco Central. Ok. Lo que está haciendo el gobierno ahora es evitar la emisión del Banco Central, Ok. está acumulando Que, reservas y por cierto, eso sale a está tomar bien, Lili, deuda. pero- Porque si pero no la suma está no bien, te pero, da. esperá, de Pero vuelta. ¿para qué necesitamos ¿Cuál es el tantas reservas? objetivo? A ver, si se Eso no ¿Cuál se es el entiende, objetivo? porque vos sos Pará, economista, pará, de alta pará, calificación. pará. Aparte los economistas empiezan a cancherear y le No, pero yo expliqué por favor, clarito. Expliquen fácil. Yo te lo explico. Por favor. Sí, Yo pregunté fácil. Sí. Me explica yo te fácil. La Yo pregunta te lo es, explico fácil. ¿cómo se Está la con herencia? Pablo, Santiago. La pregunta es la siguiente. Si antes lo único que hacía era emitir y ahora lo que hacemos es tomar deuda, digamos, me parece que la salida no es ni una cosa No, ni la es otra. que el ¿No hay un punto- punto intermedio No, para no. lograr Hay que Ahí- chicar. a ver, yo lo explico fácil. No es que Cristina tenía más plata. Simplemente de dónde la sacaba para compensar lo que nos daba vía las tarifas o lo que fuere. La sacaba por un lado del Banco Central, por eso se recuerdan que se decía que el Banco Central prácticamente estaba a cero y vos lo decías acá. Sí, claro. Y también lo sacaba de usar el gasto público famoso Las y reservas. darle a la maquinita. Emitir. Hoy, ¿qué hace el gobierno? Hoy emite vía lo que se llama deuda interna, lo que dicen las LEVAC y todo eso, toma deuda afuera, pero trata de bajar y capitalizar el Banco Central. Genial. De hecho, el Banco Central hoy tiene 40.000 millones de dólares. Ahora, ¿esto significa que bajó el déficit? Lo bajó muy poquito, obviamente, pero Entonces- se financia de otros lados. esto es lo que Bueno, digo, pero- perdóname, pero- antes la pero- financiación. pero- Santi, Pero ¿puedo- yo insisto a en ver, esto. ¿Para qué? Antes nos financiábamos para pagar, entre otras cosas, esos subsidios. Ahora los subsidios los estamos pagando nosotros. ¿Por qué seguimos teniendo tanto No, pero déficit? no Y además tenés completamos. alto Pará. endeudamiento. Claro, alta claro, inflación. Una parte. Sí, claro. Tomemos la Sí. cuenta que propuso Paulo para no enredarnos. Del 100%, 100 pesos, vamos a decir. Antes pagamos, ¿cuánto? 22, 23. Ahora vamos Sí. a subir a 40 y pico y a 60. ¿Los otros 40? Los paga el Estado. Está bien, pero el ahorro Vale, menos. vale, A vos ver, pagás sí, más también, y también, la deuda también. la seguís tomando. No es así. Tomá menos. También, a ver, sí. ¿Por qué? Porque en el kirchnerismo también lo pagamos con impuestos. Obvio, Lo pagamos claro. con ganancias, con IVA. Bueno, pero Pero ahora también no. pagamos ganancias y pagamos Pero IVA. pará, Pero también lo ¿Entendés? pagábamos. Todo sigue siendo igual, pero pagamos más. Todo es lo mismo. No cambió nada, pero pagamos más. No, Nada más. el tema es que hoy lo ves porque lo pagas directamente, pero lo pagas indirectamente.
Pero lo que dice Nancy es Bueno, interesante. A ver, 80.000 millones de pesos el gobierno lo transparentó, se ahorró el año pasado en materia Casi de 2,5 quita de del subsidios PIB. en materia de energía. Parcial, obviamente, no es total. 80.000 millones de pesos. El déficit es similar y nosotros No, estamos bajó. financiando vía el A bolsillo. ver, ¿sabes cuál es mi de las sensación? clases Y yo sé que me van a ¿Cuál es la odiar porque respuesta? seguramente en mi Decilo, no, razonamiento está hay bien. algo que me estoy perdiendo. Y me encantaría que estuviera el ministro. ¿Cuál es el ministro de Economía de todo esto? No sabemos. No, es de bueno, Hacienda. alguien Hacienda, no hay. que me diga. Pero digo, en realidad la sensación es que antes el déficit del Estado finalmente iba por lo menos al bolsillo de los que consumíamos energía acá. Y ahora el déficit del Estado va a los que especulan y nos compran la deuda a nosotros. ¿Se entiende esto? Porque va a intereses de la deuda. Yo sé que es un facilismo lo que estoy haciendo y en realidad hay cosas muchísimo más complejas. Lo único que a mí me preocupa y muy grande, y creo que lo dije la última vez que vine a este programa, es la grieta que se abre entre lo que vive el gobierno y esa realidad virtual que vive en algún punto, que esta semana le pedí por favor a Marcos Peña que no le saque más fotos a Macri con los anteojos de realidad virtual, que ya tenemos como 10, y a mí la sensación que me da es que él mira a otro país, ¿entendés? Atrás de sus anteojitos. Entonces, en realidad, entre lo que el gobierno piensa que sucede y que está convencido de dónde está yendo, y lo que nos pasa a nosotros, a cada uno de nosotros. Porque obviamente Sí, a ver, que... sí. María. Sí, me parece que nada, que el gobierno está muy empecinado en esto y que la muestra fue esto, que después de casi haber perdido por un voto una sesión especial en el Congreso Nacional, donde fue una casualidad que no se hiciera. Igual yo voy a decir algo, que es que Alberto Olmedo ligó porque ligó, pero no tiene ninguna culpa en la caída de esa Alberto sesión. Olmedo no. Alfredo. A veces se convierte. Me miraste, yo dije, claro. A veces se comporta como No sé Alberto, cuál pero es bueno. más gracioso. igual, así que- Alfredo Olmedo ligó, pero no Sí, tenía sí, nada sí. que ver. O sea, al Frente Renovador le faltaban diputados propios. No estaba Facundo Moyano sentado. Al Frente para la Victoria le faltaron 3 diputados. A los peronistas de los Pero gobernadores María, le si esa sesión se quería hacer, vos no podés armar un... O sea, a ver, dentro del propio gobierno había gente que estaba a favor de alguna manera, no sé si de la sesión, pero que estaba ahí. Si vos sos el Frente Renovador y llevas una conferencia de prensa a las 10 de la mañana, esa sesión se va a caer solo por tu conferencia de prensa. Entonces digo, la verdad, estamos en un problema porque claramente tenemos un gobierno que evidentemente no está siendo muy permeable a lo que le pasa a la gente, pero una oposición que trata de sacar ventaja en cada cosita, ¿me entendés? Entonces yo la verdad, ese día a la mañana estaba en la radio y me enojé con el Frente Renovador. No era necesaria semejante puesta en escena, porque cuando vos estás ahí a tiro de conseguir una sesión, apretala mejor a la gorda Carrió. No saben hacer política, sí saben hacer política, ¿me entendés? Pero están todos tratando de sacarle ventajita Bueno, pero ahí a cada Nancy, cosa que pasa. Para que termine ahí María. pri- Sí, un ahí minuto, primero sí, iba, para, perdón. sí, por favor, No, María. bueno, me parece que después de una situación en la que casi termina con una sesión especial, que obviamente, digo, terminaría con un veto, o sea, finalmente suponiendo que ese proyecto fuera al Senado, pero es un costo político grande para el gobierno, que se aprueben diputados, que se aprueben el Senado, y luego tener que salir a vetar estos proyectos de congelamiento del aumento de tarifas o de retrotraer los últimos aumentos, pero digo, el gobierno estuvo a punto de perder una sesión que por casualidad no ocurrió. Yo creo que había digamos, si vos vas a convocar esa sesión, enojarte con Olmedo es más fácil que ver los tuyos propios que no llegaron a sentarse en el recinto, ¿no? Pero al margen de eso, se le levanta a Carrió, se le levantan los radicales, que los radicales se le levantan poco y menos que Carrió a la alianza Cambiemos. Y con todo ese conjunto de hechos, el gobierno no cede nada. Lo que dice es, te meto cuotas con intereses. Con lo cual, evidentemente, Macri entiende que acá está en juego algo crucial para su gobierno que tiene que ver con el déficit Pero lo fiscal. mismo pasó en diciembre también. Con los No, abuelos. No, porque No, ahí... es No, pero te quiero distinto. decir que... Que no escuchen y siguen adelante. Sí. Esta manera de negociar, esa Sí. puja. No, esta sí. idea de no ver, de no Claro. alertar lo que está... O sea, vas a tratar un tema jubilado, tema muy De sensible. llevar todo hasta las últimas... Hasta elecciones. las últimas... Lo que pasa que me parece que el año pasado Macri todavía está un poquito más dispuesto que ahora a negociar. Este es un año no electoral, con el tema de las tarifas se le juega algo clave, pero para mí el problema serio es el diseño de la política energética. Pero te voy a decir algo. Acá, digo, ellos lo enmascaran en la política energética, que es un tema, pero no es lo crucial. Acá el tema es otro. Es que en realidad han logrado, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo, vos lo agarrabas, ahora quedó solo Esper gritando, ¿no? Pero vos lo agarrabas a cualquiera de los economistas más liberales y obviamente le
señalaban al gobierno que no estaba haciendo bien las cosas. Vos, esta semana yo hablé con Artana y me parece que, te juro, estaba más oficialista que el propio Macri. ¿Pero por qué? Porque obviamente, digamos, los economistas empiezan a sentir que esto, que es una pulseada para ellos política, casi de retroceso al pasado, si la pierde el gobierno, se pierde la posibilidad de... Y en realidad, por eso lo enmascaran y lo confunden, y por eso mi manera en que me senté y dije, ay, están todos contaminados por Cristina, ¿se entiende? Porque en realidad logran una vez más agitar ese fantasma absurdo, ¿me entendés? De un pasado que no va a volver a tu pesar, lo lamento, pero en realidad logran agitar ese pasado enmascarando algo que está pasando, y que es que la gente no llega a fin de mes. Pero Nancy, hago una consulta, porque yo creo que acá hay muy pocos que traen propuestas. Y la gente no está pensando en el pasado y sabe que el pasado tiene responsabilidad directa en el tema de las tarifas. Dio una cifra, Matías, 225.000 millones de pesos. ¿Tenemos idea de dónde se saca? Porque, viste, nosotros caemos en algunas cosas que son muy buenas para el oído de la gente, pero que no sirven para nada, que son gestos y hay que recortarlos. Pero para llenar los 225.000 millones de pesos, no nos sirven los 45 millones de pesos de pasajes de los diputados, no nos sirve cómo ha bajado el déficit Aerolíneas Argentinas, no nos sirve nada. Estamos hablando de una pelota de plata infernal. Entonces vamos a tener que definir como argentinos, que alguna vez lo planteamos para otro tema, qué tipo de justicia queremos, qué tipo de policía queremos, qué tipo de economía queremos. Que emitamos y tengamos inflación y tenemos tarifas como las que teníamos, seguimos tomando deuda y en vez de tomar 30.000 tomamos 35.000. ¿Cuál es la política económica? Pues si queremos bajar la inflación, queremos tener baja de precio y queremos tener las tarifas de 2 pesos 20, no lo vamos a lograr. Pero ¿sabes qué pasa? Imposible. Todo Alguien que dé una esto solución. se sostenía, todo este armado que ellos hicieron se sostenía si el país iba creciendo. Es decir, esto mismo que estamos sufriendo, que no deja de ser una política de ajuste, podía ser camuflado de alguna manera con un crecimiento. Sí, un 35 en las paritarias, si hay consumos, si en la realidad es otra. No, acá en el medio hay gente, en esta discusión en el medio hay gente que no llega a fin de mes. ¿Sabes lo que es no llegar a fin de mes? Pablo, vos te puedes un rato en ese lugar, sí, Diego, que te llegue a tu casa, Pablo, sí, no querido, lo sé. Cuando no una hagas el demagogo que no me grites, formás parte de una década que hundió a la gente. Ponete en el lugar del otro. Perfecto, yo me pongo en el lugar. Perdón, un segundito. Yo me pongo en el lugar, pero no caigo en la demagogia. Lo decís, pero no lo haces. ¿Sabés qué pasa? Acércate, andá a charlar vos mano a mano con representás a alguien. sectores que no tienen altura moral para hablar de algunos temas. No pueden hablar de corrupción, no pueden hablar de tarifas. No pueden hablar de tarifas porque hicieron esto. Entonces lo que tenemos que buscar son soluciones. Lo que tenemos que buscar son soluciones para que la gente pueda pagar y el país salga. Vamos a coincidir en algo. Vamos a ordenar esto, por favor. Sí. Estamos esperando a Micheli, que fue una de las caras fuertes del día de hoy. Obviamente una marcha que tiene que ver con un reclamo justo y también con cuestiones políticas. Estamos ya casi emprendiendo lo que va a ser un año muy intenso para llegar a un 2019 rumbo a las urnas. Todavía la oposición está buscando un candidato. ¿Saldrá de acá? No lo sabemos, ese candidato opositor. Ahí vemos algunas caras de algunos referentes sociales. Según Rosendo, según Rosendo Fraga, en realidad el gobierno ya está en campaña electoral. La diferencia, digamos, entre el año pasado y este no existe. Para Rosendo Fraga, a quien yo en algunas cosas escucho y bastante, él dice que el gobierno ha decidido que está en campaña. Con lo cual no está, digamos así, trabajando en ninguna cosa de fondo, según él, porque está en campaña con todos los temas. Bueno, porque el gobierno, o muchos sectores del gobierno consideran que tienen una reelección, si querés, o un camino a la reelección sencillo y que tienen un periodo más de gobierno para llevar adelante ciertas políticas económicas. Pero a mí me gustaría poner el condicionamiento político a esto que estamos discutiendo, que es la crisis tarifaria o energética. Acá hay dos escenarios nuevos para el gobierno. Por un lado, que la oposición haya estado a 5 minutos de conseguir quórum propio para tratar un proyecto que iba en contra de una política del gobierno. Pero no lo iban a aprobar igual. Y paralelamente que los propios, que los aliados, los radicales, Elisa Carrió, también le hagan cuestionamientos. ¿Todo tiene intereses políticos? Sí, porque por supuesto, Cornejo, los gobernadores están buscando para los radicales más lugares. Cruces por las tarifas, esto pasó en el día de hoy, el día después de lo que sucedió ayer, el bochorno en la Cámara. Mirá. Al calor de la suba de tarifas,
Se calienta la política. Después de los fuertes cruces de ayer en el Congreso entre el oficialismo y la oposición por los aumentos, hoy hubo reunión cumbre del gobierno y sus aliados. La decisión fue no dar marcha atrás y habilitar facilidades de pago para quienes lo necesiten. Las tarifas deben comenzar a pagarse y que por supuesto hay que tener mucha sensibilidad. Si hoy en la Argentina hay un argentino o una argentina que tiene que elegir entre poner un plato de comida en la mesa y decidir pagar la luz, señor presidente, como mínimo hay que reconocer que las cosas no se están haciendo bien. Se proponían 6 proyectos que era volver al infierno, porque nos proponían demagógicamente retrotraer todo, ir hacia atrás. Las tarifas constituyen uno de los 5 precios relativos de la economía. No estamos hablando del precio del tomate. Acá en tarifas hubo una fiesta. Hubo una fiesta y en esta fiesta la estamos pagando hoy día con las tarifas. Este debate también ha sido abierto por una dirigente importante de la coalición que a veces hace de oficialismo y a veces de oposición. Tuit de Elisa Carrió. Así funciona un gobierno con alianza electoral, pluralismo, diálogo y racionalidad, aunque en la práctica parezca doble agente. Es duro el tránsito de aquello de la mentira y de aquello que vivimos durante muchos años, donde los servicios públicos parecían gratuitos. Hoy enfrentar ese proceso donde no hay otra cosa que el gobierno que le dice la verdad. Mira, esto es lo que vale. Los meses en donde más fuerte se va a sentir el consumo, no precisamente por el aumento de la tarifa, sino por el aumento del consumo, puedan ser distribuidos en los 6 meses de verano, en donde el consumo naturalmente es menor. El aumento, que es inevitable lamentablemente, pueda ser pagado y accedido con mayor facilidad. Si nosotros vaqueamos a mitad del camino, vamos a tener un problema mucho mayor que el que tenemos hoy. Sí, Claudio, por favor. Bueno, política. Hoy hubo mucha política desde la mañana hasta ahora. Yo lo que veo acá siempre, discúlpame, ya voy con vos, es el poder de Marcos Peña absoluto, ¿no? Última palabra. Sí. Hoy también la tuvo. Hoy también la tuvo, escuchó un poco, lo franeleó un poquito a los socios, los escuchó, le dijo dejen los papeles, vamos a hacer una cosa, quedamos como estamos, como decía María hace un ratito, hacemos unos pequeños toques. Tiene alguna lógica esto, pero el convencimiento de Macri es que este año tiene que bajarse el déficit lo más posible. Entramos en un año electoral clave, la oposición ahora está desarticulada, él siente esta foto que veíamos recién del palco de hoy, más allá de lo que hablamos de la gente, que yo también lo comentaba. Por la foto del palco, sí. Es una foto a pedir de Macri, o sea, Sí. dice que esto siga por Sí. favor, que venga, salga del IA, larguen a los presos para que vayan al palco, porque es Drácula, el Pero aparte tren logra fantasma, cosas. todo Yo junto. la verdad que lo quiero en mi equipo, Marcos Peña. Lo quiero Entonces, en mi equipo. el tipo dice es ahora, aceleremos, es un costo para el gobierno. O sea, esto no son medidas populares. Esto es lo que medio es raro. Y Pero creo es que lejos sí de las hay en elecciones. Carrió un olfato que a veces, viste, extravía, la verdad, pero por momentos recupera. Dice, cuidado, porque el apoyo que tenemos con Cambiemos es por expectativa. Nosotros ganamos la elección pasada y la anterior porque la gente espera que nos vaya mejor, pero no porque la esté pasando bien. Si esa expectativa, que es una promesa de la tierra prometida, se empieza a caer, vos te ves al Pero hay espejo algo- de Dorian Gray, digamos, esto no Pero va, el no alcanza tema- la guita, el etc. tema acá, ¿cómo ves a la oposición? Porque es cierto que este gobierno deja mucho tiempo el arco libre, ¿no? Bueno, esa es su Sí. principal fortaleza. Vos ves lo que está pasando en el PJ con Barrio Nuevo de Interventor. Es un chiste, digamos. Y encima no hay mucho y es la garantía de eventualmente un peronismo dividido para las próximas elecciones. Y eso es lo que le da este resto también y esta posibilidad de ir en contra de su propio electorado. ¿Qué le prometió a más Macri a su electorado? Coincido con lo que decía Claudio, digamos, hay un tema de expectativa. La gente estoy mal, pero creo que voy a estar mejor. Y eso era como un pacto básico de la relación con el gobierno de Macri, exitoso políticamente. Ahora, le prometió terminar con el pasado, terminar con la inflación. Y eso es el otro tema gravísimo, porque en lo que es satisfacción con pelea con el kirchnerismo, tienen altísima satisfacción, ves ese palco, no pasa nada, del electorado de Macri. Ahora, una de las grandes promesas de Macri fue terminar con la inflación. Si uno escucha Subestimó, hoy... no era ni un tema para Pero él. si ¿eh? te pones a escuchar, claro, yo saqué justamente unos cortes, te pones a escuchar lo que decía Macri en campaña, también lo pusimos el respecto otro día. de, ¿viste? No, esto es una cosa, lo más fácil que hay es terminar el cepo y terminar la inflación. Dijo, en el segundo año de gobierno estamos en un dígito de inflación. En el segundo año de gobierno estamos en un dígito. Dijeron, no hay problema, podemos devaluar porque el dólar ya está al dólar blue, no se va a trasladar a precio. 40% de inflación el primer año. El segundo año, 25%. Este año no saben si van a poder llegar abajo del 20%. Y Macri decía, segundo año, un dígito.
O sea, y ahí es donde el conjunto, para mí, este combo de tarifas junto con inflación, golpea las propias promesas de Mauricio Macri con su electorado. Sí, por favor. Sí. No, que este es un este es un país muy volátil. Yo estoy de acuerdo con lo que dice María, pero recordemos lo que pasaba el año pasado. El año pasado, en marzo, parecía que la oposición iba a arrasar en la de término medio. Y después las expectativas cambian porque el gobierno hace lo mismo que hacía el anterior gobierno. El año que viene van a expandir la economía, muy probablemente artificialmente, y todo lo que hoy parece que las expectativas de la gente están en baja, que cualquier opositor medianamente serio le podría arrebatar ese electorado, y la gente el año que viene, cuando le expandan la economía, no va a estar preguntando si otra vez va a tener que pagar la factura en el 2020, porque va a estar viviendo bien en el 2019. Para que recién llegado de la marcha de la verdad lo tenemos, Micheli, ¿cómo le va? Bien. Bueno, lo veíamos hace un rato en el escenario. ¿Cómo fue? ¿Quién hizo la convocatoria primero de estas caras que vemos ahí, en ese palco? Esas caras. Claro. Hicimos la convocatoria, las dos CTA, el sector del moyanismo, los clubes de barrio, las cooperativas de trabajo, como el BAUEN, por ejemplo, y las pymes que también estuvieron presentes. La verdad que nos sorprendió la cantidad de gente. Fue una marcha no al estilo sindical porque no había cantidad de delegados de los sectores de trabajo. Camionero había llevado un grupo importante, pero no lo que acostumbra llevar. Y muchísima gente que fue con su vela. Además, mucha gente que subió a las redes la foto en su casa, en los distintos lugares, que era la idea que teníamos, participar de la marcha. Los que podían ir y los que no podían ir, hacerlo en su casa, en la puerta, en el barrio, donde fuera. Así que creemos que es importante, una respuesta de miles de personas, sumado a lo de Ruidazo ayer, que no merece la respuesta que da el gobierno a esta cuestión. Creo que el gobierno se burla de que la gente no puede pagar y entonces busca una alternativa que es ridícula. Decir que, yo ya lo dije en un programa hace mucho tiempo acá, la gente va a tener que elegir entre pagar la luz o mandar a los pibes a la escuela o pagar el gas. Y ahora cuotas. ¿Cuotas para qué? Para que la gente no puede pagar lo que tiene y va a endeudarse con el servicio público. ¿Qué tipo de servicio público brindamos en la Argentina como para que la gente tenga que elegir? ¿Tienen una propuesta, Pablo? Hoy, me imagino, antes de hacer la convocatoria, los distintos sectores que la hicieron, ¿ustedes tienen alguna idea o propuesta de cuál sería la salida a la crisis energética con subsidios que no se podían sostener y tarifas que no se pueden pagar? ¿Ustedes tienen una propuesta? Nosotros tenemos una propuesta importante, pero que parte de una primera cuestión. Si no hay lugar donde discutirla, no se puede. Son todos cañitas voladoras. Bueno, el Parlamento existe. ¿Cómo? El Congreso está, pero digamos, ¿cuál es la propuesta? Pero en un país, la leímos en la marcha. Hay un documento que se escribió de 3 páginas, corto, donde planteamos una cantidad de cuestiones respecto al tema de tarifas. Pero la idea, Pablo, más allá de donde se pueda discutir o no, estás en un programa que te ve todo el mundo. Suspender el aumento, primera cuestión. Pero por ejemplo, suspender los aumentos. ¿Cómo pagan? Nosotros el cómo lo tenemos que abrir de 2 partes. El cómo que para la gente, cómo sacarse esa carga, y el cómo al Estado, no al gobierno, al Estado, cómo poder vivir en un Estado donde tenemos un déficit brutal y vivimos de prestado. Las dos partes hay que resolver. Las tarifas están para que puedan pagar los intereses de la deuda externa. Por eso no tienen plan B el gobierno. ¿Qué? Porque en realidad no puede parar el aumento de tarifa porque con esa gran parte de esa recaudación paga los intereses de la deuda. Impuestos. Un país que se endeuda al calor de la timba financiera sistemáticamente y del déficit fiscal. ¿O no lo sabemos eso? Es tremendo el déficit que hay en Argentina y el tema es decir, lo que el año pasado en un reportaje que le hizo un periodista conocido al presidente, cuando le dijo que estábamos en una situación explosiva, porque ese combo... El de tomar deuda. Bueno, por eso te pregunto, el de tomar deuda, el cómo tuyo. La primera es, paramos los aumentos. Bueno, ¿a qué tarifa vamos? ¿A la tarifa del gobierno anterior o a las anteriores de este gobierno? ¿A dónde vamos? Hay que discutir un cuadro tarifario en donde las empresas que fueron subsidiadas y han ganado millones y millones de dólares en la Argentina, tengan la obligación de invertir y dar un servicio de calidad. Primera cuestión. Y bajarle los costos al pueblo argentino. No puede ser, la gente no lo puede pagar. No lo puede pagar. ¿Quién lo paga? ¿El Estado? No, lo tiene que pagar primero los que más tienen, no los que menos tienen. En segundo término, me parece que el gobierno tiene que volver a subsidiar, de alguna manera. Sí, el Estado. El Estado. No todo. El que puede pagar lo tiene que pagar. Obvio. Ahora, ¿cómo puede ser que alguien
que puede pagar, paga 3.000 pesos de luz. Y el que no puede pagar, paga 3.000 pesos de luz. Pero, ¿y dónde está el Estado que hace una estadística, un censo y averigua a ver cuál puede pagar y cuál no puede pagar? Entonces, hasta en eso está ausente. Sí, lo que no está ausente para ahora los subsidios que daba Néstor Kirchner eran parejos. O sea, pagaba. ¿Por qué metemos la cosa y 2 pesos el otro? Lo que hacía Néstor Kirchner? Me refiero que no había ningún tipo de variación en cuanto a quién pagaba cuánto hasta ahora, tampoco. El tema es a quién escucha el gobierno actual. ¿A quién escucha? ¿Con quién toma las decisiones? El radicalismo está muy incómodo con lo que está pasando. Lo duran barba. Sí, pero el radicalismo está muy incómodo porque no tiene ningún tipo de lugar en la mesa chica. Hoy se fueron quizás contentos, salieron los títulos de los diarios como que le habían hecho lugar a la propuesta del radicalismo. La realidad es que esta propuesta de la cual hoy se habló la semana pasada, hubo una reunión, el jueves pasado exactamente, el ente regulador, las empresas y el gobierno nacional, que se llegó a la misma conclusión. Exactamente lo mismo. En la audiencia pública, las empresas esta propuesta la habían puesto, las empresas de servicios públicos saben el problema que tenían y saben que van a tener dificultad para cobrarlo. En febrero, en la audiencia pública, a donde tampoco fue nadie de la oposición, porque se podrían haber enterado ahí del problema. Las empresas llevaron una propuesta para decir, paguemos en cuotas, porque sabían que con la electricidad es distinto. La electricidad tiene menos estacionalidad. Vos hay un básico de luz que tenés todos los días prendidos. Ahora el gas tiene 4 meses al año donde te llega una factura que te liquida. Es cierto. Y en esta propuesta... para que Claudio ponía el foco en algo, sí. A la oposición no le importa esto, no digo que no le interese nunca, pero no estaba en su agenda. Lo vemos en algunas cosas que parece que son un drama tremendo. Yo estoy bastante enojado también con lo que está pasando en las sesiones del aborto, donde es un tema muy importante, estamos todos muy pendientes de eso. Y cada día que pasa no va nadie, ¿viste? No puede ser. Entonces después falta un diputado para votar la sesión especial. La verdad que faltan en muchos lugares. Ayer lo decía Liliana, este proceso sí se hizo esta vez. No fue como en el 2016, que dijeron el aumento y la Corte les avisó primero, y después lo paró. Ahora se hizo todo. Igualmente ahora van a empezar. ¿Sabés qué, Santi? No, digo que ahora van a empezar a tener, de hecho ya tuvieron el primer revés judicial y me parece que en realidad por ese lado va a venir. No, hoy se presentó además. Sí, por eso te digo. Pero digo, me parece que en realidad tiene que ver con esto. También tiene que ver, quiero retomar un poco lo que había dicho María hace un rato, que muy bien iba analizando, digamos, lo que esperaba la gente de este gobierno y lo que no logró. Pero hay un punto que no estamos tocando porque quizá no tiene que ver con las tarifas y que es justamente que la expectativa más alta que tenía puesta la gente con respecto a este gobierno tiene que ver con el nivel de ética y moral de este gobierno. Y ahí estamos en un punto realmente crucial. Porque acá nos encontramos con que la revista Noticias la semana pasada publica en tapa que el señor Duhovne blanquea 20 millones de pesos, que son 1.500.000, $350.000 al momento en que los blanqueó, y nadie dice nada. Y Duhovne se da el lujo de ir al programa de televisión de Carlos Pañi, periodista al cual yo admiro, pero que realmente se recibió de cualquier cosa menos de periodista el día que lo lleva a su programa y no le pregunta siquiera... ¿Cómo? Menos mal que lo admirás. No, yo lo admiro, pero la verdad que vos no podés en este contexto llevar aunque sea arreglar la pregunta y la respuesta, pero no preguntes, como si el tema no existe. ¿Se entiende? Pero esto es lo que logra Marcos Peña y por eso yo me saco el sombrero. Porque justamente logra que claramente los temas más terribles y que más oradan no los hable ni Lilita Carrió. Porque a Carrió tampoco la escuché hablar de Duhovne. Entonces, en este punto, cuando la gente empiece a horadar un poco y empiece a darse cuenta que en realidad puede que estemos, digamos, ante una doble moral... Ahí es donde yo quiero ver con quién bailan. A ver, ya que nombraste el peronismo, ¿tenemos la renovación del peronismo? Bueno, estaba Renuevo, están dos compañeros acá de la casa. Campolongo y Julio Bárbaro. A ver, esto pasó hoy, el peronismo llamando, abriendo las puertas a los peronistas que se quieran sumar. Mirá. Luis Barrionuevo oficializó la intervención del Partido Justicialista secundado por Julio Bárbaro y Carlos Campolongo. Los tres dejaron fuertes declaraciones para la Cámara Intratable. Sí hubo algo que por ahí es más doloroso, de que nombraban a Macri. Yo no soy funcional a Macri. No lo fui nunca y no lo voy a hacer. Le iba bien en la política, porque no había una oposición. A partir de ahora se pone en marcha esa oposición, para que siga gobernando. Si nosotros queremos que siga gobernando y lo vamos a acompañar, lo que no queremos, que tampoco venga por nosotros.
Estoy contento por la intervención de un peronista, porque nosotros somos peronistas. Ese chiste que hizo alguno de que Campolongo y yo venimos de Intratable, y en una de esas sí, Intratable fue lo que nos dio el sello de democráticos y amplios. Peronismo que arrastra divisiones. Que vengan los patitos acá, que acá no hay ningún problema. Acá tienen para reunirse, no necesitan ir ni a Catamarca, que han ido otros a Catamarca. ¿Van a lograr incluir a esos sectores del kirchnerismo que por ahí hacen una autocrítica o que lo pueden sumar? El que se haga una autocrítica, sí. Todos los kirchneristas no son peronistas. Si nosotros somos capaces de tener como candidato a Sergio Massa, con el cual trabajo, a Urtubey, a De la Sota, y hacer un proyecto realmente sólido, y el 19 le podemos dar un susto. Sí, yo me siento como Leandro Ruth de Carlito Campolongo y de Y si Julio te tenés Bárbaro. que hacer cargo de lo que haces. Sí. Bueno, pará. Ellos lo que están intentando es llegar hacia una interna con 3 o 4 candidatos de lo que ellos consideran el verdadero peronismo. No Pero le están faltando... El peronismo no Pero kirchnerista. pará, Estaría están faltando a la declaración judicial de Servini de Cubría, que habló de que estaban divididos en muchísimas líneas internas, y acá lo único de lo que hablan es de 3 líneas internas. No hablaron de Randazzo, que fue por el justicialismo la última vez. No hablan por el kirchnerismo, que está bien, el kirchnerismo habrá decidido. No, los dejaron ciudadana. afuera. No, Dejan ellos afuera mismos todo, es dicen, decir, están violentando el propio fallo judicial por el cual se interviene. Es muy rara la situación. A ver, María, Bueno, primero la Cámara Electoral no los ratificó a Barrio Nuevo. Hay que ver si la Ahí Cámara no, Claudio yo Boca te digo que no. Pues Por había eso. 3 personas, yo te digo 2 personas. Alberto Dalavía y Santiago Corcuera. Para abajo. Por eso, no van o sea, a convalidar esto. Puede ni de pasar ninguna que la manera. semana que viene la Cámara Electoral lo saque. O sea, esto puede ser fugaz eventualmente, por un lado. Por otro lado, el fallo de Servini es la cosa más extravagante que ha producido nuestra justicia, que ya es extravagante. No hay un párrafo, una oración del fallo de Servini que explique por qué ella entiende que Barrio Nuevo es la persona indicada Elegida. para conducir la unidad del peronismo. A lo mejor tiene el peronómetro. Pero ella. Pero Muy no, buena pregunta, no pone- ¿por qué Barrio ¿Por Nuevo? qué? Claro. Porque nos divierte. Pero no, A ver, lo- sí. no, pero es que no lo argumenta. Lo más increíble es que la jueza toma una decisión de esta índole. Cuando uno pone un interventor, busca uno que pueda hablar con todas las partes, Claro. una Un llegada al mediador, juzgado, claro, un un mediador. mediador. Este llega y dice, entonces estos no. No, fue una cosa extravagante, de verdad, muy extravagante, que yo creo que puede no tener mucha vida en la Cámara Electoral, con lo cual esto habrá sido como una primavera de ellos 3 revolviendo al peronismo. Igual nadie puede dudar de pero- Carlitos Campolongo y de Julio, que son 2 peronistas históricos. Y no tienen Sí, pretensiones pero- ellos. No, Eso es no, importante. No es que Claro. ellos se anotan para algo. Quieren ser Sí. candidatos. No, bueno, a- pero lo para que hoy sí dijo Bárbaro, hoy yo lo entrevisté, es que el kirchnerismo se queda afuera. Totalmente. Entonces le digo, pero ¿y Verónica Magario? O sea, Verónica Magario no, afuera. Pero Verónica Magario gobierna La Matanza, 2 millones de personas. No, afuera. Ellos eligieron otra cosa. Es difícil, evidentemente, digo, hay 2 vertientes dentro del peronismo. Los que quieren la unidad con el kirchnerismo adentro y los que quieren la unidad con el kirchnerismo afuera. Los que hoy están en el PJ son los que le quieren la unidad sin el kirchnerismo. Pero el otro día me lo ¿no? explicó Urtubey acá. Urtubey me dice que él no puede ir a una interna con gente que propone la antítesis de lo que él propone. Es decir, yo no puedo ir a una interna con alguien que dice negro a lo que yo digo blanco. Yo puedo ir a una interna con alguien que tiene más o menos el mismo proyecto que yo. Pero que Eso aprenda es- de Lilita A ver, Carrió. ¿cómo? A ver, Urtubey, perdóname, ¿no? Pero que aprenda de Lilita Carrió. Lilita Carrió fue con Macri a la interna. Más antitético no había. Pero la ¿entendés? interna Y no se es la- para sumarlos a todos. No es como creíamos nosotros que agarramos, lo sumamos a todos. Qué sé yo, va de la Sota, Massa y Urtubey. Gana Massa, entonces van todos como corderitos atrás. Uno se queda con todo. Uno es el que maneja. Para eso es la interna. No es que tenemos a un grupo, che, ¿quién salió primero? Y después armamos una coalición. Dentro de lo de Cambiemos es distinto, Pero, porque ¿por ahí qué? fue una coalición. Macri, Sanz y Carrió. Sabían que después iban a ir juntos. Pero acá lo que hoy planteaba Julio en la conferencia no es vamos a armar una interna para ver quién sale primero, segundo y tercero y vamos todos juntos. Pero es lo que no están Uno se viendo. queda con el poder del peronismo. Es el electorado, porque por ejemplo, en la interna de Carrió y Macri uno podía imaginar que cualquiera fuese el resultado, había un electorado que era permeable a votar a cualquiera de los dos. En la interna eventual del peronismo, yo no sé si son trasladables los votos de Urtubey a los Es lo votos mismo, de es- un Mira, peronista. O sea, insisto no en esto, es así. chicos. La Entonces, política se es va más armando de complejo. acuerdo al momento electoral. ¿Está claro? Entonces, lo que hoy parece que es imposible, mañana es posible. Entonces, insisto en esto, digo, la verdad, los que, digamos, teniendo un gobierno que está en el poder y que es, digamos, hablemos desde la oposición en este caso.
Lo único que te queda a vos es tratar de armar una coalición lo más grande posible. Esto es así, digamos, no hay otra manera. Si vos dividís el electorado en 3, como se pretende desde este lugar, que es, bueno, Urtubey que vaya por su lado y digamos, que el kirchnerismo se junte por el otro, vaya a saber con quién y vaya el gobierno, lo más factible es que el gobierno en ese contexto tenga muchas más posibilidades de ganar que en un contexto en donde los votos de la oposición en algún momento se terminan ¿Y uniendo. vos querés que aunque Urtubey y Massa vayan con Cristina, que los trata a todos como empleados, y que vayan a la interna, Yo no le den quiero- voto yo no y que después pretendo Cristina... nada. Yo No, lo que que la pretendo es gente que el lo año vea. que ¿La viene, lo que presidenta pretendo quién yo es? como Sí. periodista, Sí. no tener clara la elección hoy, ¿me entendés? Bueno, o sea, pero- yo querría llegar a una elección el año que viene en donde el Pero- gobierno justamente se asuste para ser mejor Claro, pero gobierno. Nancy, te hago una porque pregunta. un gobierno que siente que ya tiene todo a ver. ganado, se A ver, recuesta para en que los quiero hablar laureles. con el... a ver, digo, sí.